Buen día con todos, me presento, mi nombre es Andrea Stimbay y en esta ocasión tengo el gusto de ser la moderadora en la ponencia denominada MOWL, la librería Open Source de Machine Learning, con ontologías a cargo de Fernando Chapa Camacho. En esta presentación, Fernando dará a conocer sobre el aprendizaje automático Machine Learning, el conocimiento específico al problema a resolver que resulta ser de gran ayuda para mejorar el rendimiento de los modelos de aprendizaje. En este sentido, las ontologías proveen conocimiento de manera formal, axiomática y legible para una máquina. En bioinformática, el uso de ontologías ha ido creciendo a lo largo del tiempo e integrándose con los avances de los modelos de Machine Learning. Fernando es ingeniero en tecnologías de la información, graduado en Yachay Tech, estudiante de maestría Computer Science en KAUST, Arabia Saudita. Sus intereses de investigación son bioinformática, lógica, teoría de categorías. Actualmente está trabajando en el desarrollo de módulos que integran lógica y aprendizaje automático, con aplicaciones en biología. Es fan de la programación funcional. Fernando, te cedo la palabra. Ya listo, muchísimas gracias. ¿Me confirman si se ve la presentación, por favor? Sí, Fernando, sí estás compartiendo. Ya, listo. Sí, muchísimas gracias. La verdad, me siento muy contento por este espacio, por estar aquí presentando un poquito de lo que he estado trabajando. Como se dijo en la introducción, mi nombre es Fernando Chapa y soy eh, orgullosamente lojano. Estudié en Yachay Tech y ahora estoy cursando estudios de posgrado en KAUST, Arabia Saudita. Mi presentación en este día va a ser sobre Maul, que es una librería en la cual hemos estado trabajando y poco a poco vamos a ir explicando en qué consiste. Como primer punto, me gustaría indicar que acá en KAUST pertenezco al grupo de investigación de biontologías, el cual es un grupo que integra varias áreas del conocimiento y se integra biología, se integra ciencias de la computación, inteligencia artificial, aprendizaje automático y lógica. Lo que caracteriza a nuestro grupo es el uso intenso de ontologías, le voy a explicar luego qué son, como, como fuente de datos para analizar aspectos en biología y también para desarrollar modelos de machine learning o aprendizaje automático que nos ayuden en cierto tipo de tareas predictivas. Todos los proyectos, incluso el que voy a presentar hoy, dentro del grupo son como partes pequeñitas dentro de un super proyecto en el cual el objetivo final es en torno a la salud. Entonces, eh, el enfoque del grupo en sí tiene el punto de todo esto es aplicar en medicina, por ejemplo, para poder tener interpretaciones a enfermedades o saber cómo ciertas proteínas pueden interactuar en procesos celulares. Y también al momento de generar diagnósticos y tratamiento, cómo se puede generar un diagnóstico o tratamiento preciso dependiendo del paciente en general. Bueno, dado eso, la librería que hemos estado desarrollando se llama Maul, es una librería en la cual implementamos métodos del estado del arte para procesar ontologías. Así que, como primer punto, vamos a ver qué es una ontología. A una ontología se la puede entender como una formalización axiomática. Cuando digo axiomática me refiero a lógicamente axiomática, usando operadores lógicos. Entonces, esta formalización axiomática va a describir de manera lógica todo un campo del conocimiento. Entonces, en una ontología podemos encontrar conceptos, y esos conceptos van a estar relacionados entre sí en axiomas que van a usar operadores lógicos como equivalencia, intersección, unión, cuantificadores. Y los axiomas van a ser del tipo C es subclase de D, indicando que C, que todas las instancias de C también van a ser parte de instancias de D. En bioontologías, por ejemplo, C puede ser un proceso celular, D puede ser otro subproceso celular, y C subclase de D indicaría que un proceso celular es parte de otro proceso celular. Entonces, también tenemos otro tipo de axiomas, por ejemplo, C es subclase de R.D, que simplemente está relacionando C y D a través de una relación R. Entonces, aquí podemos tener axiomas muy complejos, pero
lo que están haciendo es codificar la información biológica que se tiene en nuestro caso de una manera sistemática. Aquí podemos ver una representación gráfica, no es muy precisa, pero ayuda a tener una visualización de lo que, de cómo se ve una ontología. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un subproceso celular y vemos que este subproceso celular es subproceso de muchos otros. Y esos otros a la vez pueden ser subprocesos de otros procesos. Y aquí el color de las flechitas van a indicar bajo qué relación estos procesos se relacionan con los otros procesos. Entonces, en la ontología tenemos estos axiomas que nos van a dar una manera sistemática de guardar el conocimiento. Pero aparte, en las ontologías también tenemos información textual. Por ejemplo, de cada uno de estos conceptos se puede tener un comentario que puede ser una oración o puede ser un párrafo o un conjunto de párrafos describiendo al concepto. Y estas descripciones son empíricas y han sido hechas por humanos a lo largo del tiempo. Entonces, todo el conocimiento que está dentro de una ontología, una biontología en nuestro caso, es información empírica. Y bueno, las ontologías nos sirven para guardar información, pero ¿por qué usar ontologías y por qué no usar otro tipo de sistemas para guardar información, como por ejemplo bases de datos? Entonces, una de las principales ventajas al momento de usar ontologías es que la información está almacenada lógicamente. Entonces, eso ya de por sí nos da un marco de trabajo que es sistemático y que es riguroso. Entonces, como había mencionado antes en el ejemplo de que si yo tengo un proceso A que es subclase de un proceso B, y tengo, por ejemplo, que una proteína es parte del proceso A, yo puedo hacer inferencias. Como la proteína es parte del proceso A y el proceso A es su proceso de B, entonces la proteína también debería ser parte del proceso B. Entonces, esta posibilidad de aplicar razonamiento lógico no se encuentra en otro tipo de sistemas de almacenamiento de datos, el cual sí se puede encontrar en ontologías. Y aunque este ejemplo es muy sencillo, pues el razonamiento puede complicarse al tener axiomas más grandes, más complejos, y la forma en cómo se está almacenando la información aquí nos permite desarrollar algoritmos que puedan realizar estos razonamientos. Y aparte, también se puede hacer otras operaciones, como por ejemplo la consistencia. Si yo tengo que A es algo que yo sé que es cierto, que está en la ontología, pero de repente me encuentro que tengo la negación de A, esas dos cosas no pueden estar en mi sistema de conocimiento porque están generando una contradicción. Entonces, yo puedo realizar un examen de consistencia a la ontología y corroborar que no existan contradicciones en mi teoría, que es algo que tampoco se puede hacer en otros sistemas de almacenamiento de datos. Entonces, las ventajas de las ontologías en este aspecto es en la rigurosidad de la información, en tratar de que todo sea consistente. Las ontologías no solo son biológicas, existen en muchas áreas, pero nosotros las usamos para aspectos biológicos. Y la manera de usarlas es, ya que tenemos la información almacenada ahí, pero esa información está a un punto intermedio entre ser legible para un humano y ser legible para una máquina. Entonces, lo que se hace con las ontologías es tratar de encontrar modelos que puedan extraer la información y que esta información sea totalmente legible por una máquina, porque si podemos hacer eso, podemos poner esta información en modelos de machine learning o de inteligencia artificial en general y podemos realizar tareas predictivas. Entonces, estas representaciones numéricas es lo que a nosotros nos interesa, lo que queremos obtener de los conceptos que existen en las ontologías. ¿Por qué? Porque estas representaciones nos pueden ayudar en el cálculo de lo que se llama similaridad. Por ejemplo, si yo tengo dos proteínas y yo quiero saber si esas dos proteínas interactúan o no en cierto proceso celular, para saber eso, matemáticamente se lo hace a través de una función de similaridad. Entonces, para poder usar ese tipo de funciones, necesito representaciones numéricas de los conceptos, de la proteína A, de la proteína B. Eso en una ontología todavía no está, todo es texto, todo es sintaxis, pero si se puede encontrar un modelo que extraiga esa información y me lo ponga de manera numérica, pues yo puedo realizar este tipo de cómputos. Y así puedo conocer si dos proteínas interactúan o la relación entre un gen y una enfermedad, si
tal gen o la ausencia de tal gen es causante de una enfermedad o no, que es lo que había mencionado antes, que nuestro grupo se enfoca en aplicaciones de salud. Entonces, en general, lo que nosotros, lo que los modelos que usan ontologías hacen es, tienes la ontología, por ejemplo, en el caso de proteínas, pues introduces la proteína en la ontología y como digamos, la proteína va a ser parte de muchos procesos, pues se agregan esas relaciones y luego se procesa toda la ontología y se generan lo que se llaman embeddings, que son las representaciones numéricas, y esas representaciones numéricas de las dos proteínas, pues irían a través de una función de similaridad y me van a dar un valor que digamos, si está cercano a cero, vamos a decidir que no interactúan, si está cercano a uno, vamos a decidir que interactúan. Entonces, ese es, digamos, en resumen, cómo se trabaja con las ontologías y cómo nosotros las procesamos, porque estamos interesados en usar ontologías. Existen muchas maneras de extraer la información desde una ontología. Sin embargo, en esta presentación voy a mencionar dos. Una de ellas es traducir la información de una ontología hacia un grafo y la otra es traducir la información hacia texto. Entonces vamos a ver un poquito cómo funciona la primera. Para quienes no estén familiarizados, el concepto de grafo es un par ordenado, son dos cosas, un conjunto de vértices, V, y un conjunto E de aristas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de un grafo. Los vértices están representados como nodos y tenemos que los vértices son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos aristas, que son las líneas conectando a esos nodos. Entonces tenemos la arista 1, 2, tenemos la arista 2, 3, tenemos la arista 3, 4, la arista 4, 6. Entonces esto sería un grafo. En este grafo, todas las aristas, como ninguna no tienen nombre, no tienen ni un valor, pues todas las aristas se asume que son las mismas, pero las aristas podrían tener, por ejemplo, la arista 2, 3 podría tener un nombre, podría tener el nombre A, la arista 4, 5 el nombre B, y de esa manera pues serían ya aristas diferentes y su información sería diferente. Entonces, cuando nosotros hablamos de transformar una ontología a grafo, hablamos de generar una estructura de este tipo a partir de los axiomas de la ontología. Y para lograr eso, pues, existen varios métodos. La tabla que muestro aquí es de uno de los métodos en el cual la idea es tomar ciertos tipos de axiomas. Aquí tenemos nuestros axiomas lógicos. Pueden ser complejos, pueden ser simples. Está bien, lo importante es, la idea es tomar los axiomas y definir las reglas para generar las aristas en el grafo. Por ejemplo, si tenemos este axioma B es subclase de A, pues este axioma iría al grafo como una arista entre B y A, pero la arista tendría el nombre subclase. En este segundo caso, si tenemos que A y B están relacionadas a través de R, que es una relación, pues eso en el grafo iría como una arista entre dos nodos, el nodo A y B, a través de una relación R. Entonces, de esa manera, vamos a generar una estructura como un grafo, como en este ejemplo de aquí, pero a partir de axiomas y definiendo las reglas. Aquí tenemos pues axiomas ya más complejos que se necesitan definir las reglas de manera, digamos, consistente con la teoría, que no contradigan a lo que dice la teoría. Por ejemplo, si B es subclase de A, lo correcto o lo intuitivo es que la arista vaya de B a A y no al contrario. Entonces, bueno, estos modelos usan este tipo de traducción y pueden ser simples, pueden ser más complejos, pero la idea es esa. Un problema con estos modelos es que no todos los axiomas pueden ser representados en grafo. Entonces, una desventaja de este tipo de enfoque es que tiene un costo que es la pérdida de información, porque al no todos los axiomas, o sea, el hecho de que no todos los axiomas se puedan transformar en grafo, ya me afecta porque no puedo usar toda la información de la ontología. Entonces, al momento de generar el grafo se vería, digamos así. Este es el ejemplo de una ontología de comida. Podemos ver los conceptos. Tenemos yogurt, podemos ver que es subclase de leche y yogurt. Yogur y leche y yogur son los conceptos y están
relacionados a través de una arista con un nombre, subclase. Acá también tenemos cerveza y vino, ambos son subclase de bebidas alcohólicas. También tenemos aquí un tipo especial de cerveza. Y por ejemplo, aquí tenemos que está relacionada con el concepto 34 a través de la relación número de calorías. Entonces, esto previamente estuvo codificado de manera axiomática y luego fue traducido a un grafo. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esta traducción a grafos? Pues la principal razón es que existen muchos modelos que pueden procesar grafos y que pueden generar las representaciones numéricas de los nodos de los grafos y también de las relaciones de los grafos. Entonces, ese es nuestro interés aquí. Por ejemplo, uno de esos modelos son los caminos aleatorios. Entonces, un camino aleatorio, una vez que tenemos un grafo, consiste en pararnos en un nodo A, por ejemplo, y saltar al siguiente nodo. Y luego ver todos los vecinos del nodo B y de manera aleatoria elegir uno de ellos y saltar. Y volver a hacer lo mismo, elegir un vecino de manera aleatoria y saltar. Y eso nos va a generar varias secuencias de nodos. Por ejemplo, aquí tenemos una secuencia, acá tenemos otra y acá tenemos otra. Entonces, estos son los caminos aleatorios. ¿Y cuál es la utilidad de estos caminos aleatorios? La cosa es que cuando, por ejemplo, desde A yo genero muchos caminos aleatorios y, por ejemplo, en la mayoría de ellos yo encuentro que D está presente en esos caminos aleatorios, eso ya me dice algo entre D y A. Me dice que hay una probabilidad bastante alta de que estos dos conceptos estén relacionados. Al contrario, por ejemplo, si A y F no, si en los caminos aleatorios que empiezan desde A no está F en muchos de ellos, pues también me dice que A y F quizás no son conceptos que están muy relacionados entre sí. Entonces, estos caminos aleatorios luego también se los procesan y se generan estas representaciones que van a guardar esta información de correlaciones entre las entidades. Que recuerden, en nuestras ontologías estas entidades pueden ser proteínas, pueden ser genes, pueden ser enfermedades, y nos interesa saber cómo están relacionadas entre sí. Otra forma de procesar los grafos es a través de redes neuronales también. En este caso es un ejemplo de red convolucional. Vemos que también al final se quiere generar una representación numérica y al final también se tiene un valor que me dice cómo, en este caso, cómo todo el grafo, cómo se relaciona con otro grafo en sí. La otra manera de representar las ontologías es a través de texto. Entonces, en este caso, los axiomas se representan como oraciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos un axioma del tipo C subclase de B, tal como yo lo estoy diciendo, C subclase de B, se lo escribe y se genera una oración. Si yo tengo un axioma más complejo, por ejemplo, C subclase de la intersección de B y D, y así, tal como lo estoy diciendo, se lo escribe y se tiene otra oración. Entonces, esto resuelve el problema que teníamos con grafos, que ahora sí podemos usar todos los axiomas, porque ya no hay ninguna limitación. Todos los axiomas se los puede leer, entonces, por lo tanto, se los puede representar como texto. Y aparte, se puede también aplicar razonamiento, que ya vimos hace rato, mencioné que el razonamiento nos sirve para inferir nuevos axiomas a partir de los axiomas que ya existen. De nuevo, ¿cuál es la utilidad de transformar a texto? De la misma manera que con los grafos, existen muchos modelos de procesamiento del lenguaje natural que son capaces de procesar texto y son capaces de capturar las relaciones entre las palabras. Cómo, digamos, un sustantivo se relaciona con un verbo o cómo una palabra puede tener significado diferente dependiendo del contexto. Entonces, por ejemplo, hay modelos que al momento de tener las representaciones, al momento de ya procesar todo el texto y generar las representaciones de las palabras, que son representaciones numéricas, y se las grafica, se las pone en un plano, se puede ver este tipo de relaciones. Por ejemplo, aquí tenemos ciudades, París, Londres, Roma, y también tenemos los países, Francia, Inglaterra, Italia, y vemos cómo en el plano
los conceptos de los países y los conceptos de las capitales guardan una relación muy similar entre sí. También, por ejemplo, tenemos el concepto perro y gato y cómo esos están relacionados con sus plurales. Entonces, esto nos indica que las representaciones numéricas generadas capturan la información, no solo sintáctica, sino también semántica del lenguaje. Hay un ejemplo que siempre se muestra en los tutoriales y en las clases, que es este, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo hago esta operación algebraica sobre conceptos, sobre las representaciones de las palabras? Por ejemplo, tomo la representación de la palabra rey, le resto la representación de la palabra hombre, le sumo la representación de la palabra mujer. El resultado de eso, el resultado de eso tiene como representación más cercana la representación de la palabra reina. Este es uno de los ejemplos, digamos, clásicos que se muestran en los artículos porque eso indica que las representaciones que estamos generando nos permiten hacer operaciones algebraicas entre conceptos, algo que no se puede hacer si solo se tiene las palabras en sí. Si se tiene las palabras no se puede sumar o restar palabras. Obviamente, el resultado de estas representaciones y de los modelos va a tener un sesgo que va a ser el sesgo de los textos con los cuales se entrena. Pero son muy útiles al momento de capturar correlaciones entre distintos conceptos. Bueno, esos no son los únicos métodos de extraer información de las ontologías. Existen otros, pero también por cuestión de tiempo no los voy a explicar. Pero a lo largo de los últimos años, los modelos o los métodos para aprender o para extraer información de ontologías, usando diferentes formas, grafos o texto, eh, ha ido creciendo y estos modelos pues han demostrado que son útiles en las predicciones de proteína a proteína o de gen a enfermedad. Sin embargo, al momento de querer integrar estos modelos o para hacer un modelo mucho más grande o al momento de querer comparar entre ellos, pues no es muy sencillo porque uno de los modelos puede estar escrito en Python, el otro puede estar escrito en Java, el otro puede estar escrito en C. Y eso pues es una limitante en el momento de querer integrar esos modelos. Entonces, por esa razón hemos decidido crear MAUL para cubrir esa problemática y para proveer una librería donde se estandarice el flujo de estos modelos que reciban siempre los datos en un formato ya preestablecido y que también el resultado de las representaciones ya estén en un formato ya estandarizado. Bueno, un poquito del origen del nombre. MAUL se compone de dos partes, la M, que es de Machine Learning, de aprendizaje automático, y de OWL, que OWL es el lenguaje en el cual las ontologías se representan, que significa Web Ontology Language, que debería ser WOL, ¿verdad? Sin embargo, OWL es mucho más llamativo porque significa búho, y también cuando se les preguntó a los autores por qué eligieron OWL y no WOL, pues ellos respondieron, ¿por qué no se puede ser inconsistentes en al menos una cosa de algo en lo que todo se trata de consistencia, ¿no? Entonces, OWL también da origen ayuda a generar buenos logos. Uno de estos es el logo de una librería para procesar ontologías que ya lleva, me parece, 30 años desde que se desarrolló y se usa activamente y se sigue manteniendo. Se llama OWL API. Y para nuestra librería también nos hemos basado en el concepto del búho y hemos generado un logo. De hecho, una persona, me parece que es miembro de Hoja Libre, lo creó, y le agradezco mucho, es Edwin Cuenca. Bueno, en nuestra librería, pues nosotros proveemos, no todos, pero muchos de los métodos que se encuentran en el estado del arte para procesar ontologías. Entonces, hemos estandarizado el flujo, todo empieza por una ontología, se puede aplicar razonamiento y luego de eso, pues, están los métodos para extraer la información. Aquí están los métodos basados en grafos, son los que explicamos hoy, y también los métodos sintácticos
que son los métodos que traducen todo a texto. Hay otro enfoque que es métodos semánticos. Sin embargo, eh, por temas de tiempo no puedo explicarlos hoy, pero los podremos discutir luego si es que hay preguntas. Luego de generar pues los grafos, luego de traducir a grafos se puede ir a caminos aleatorios, se puede aplicar redes neuronales, o luego los textos ya se pueden procesar usando los métodos de procesamiento del lenguaje natural, y al final se tendrán las representaciones. La verdad no quiero ir mucho en detalle en cómo se desarrolló MAUL por temas de tiempo y también porque podríamos hablar mucho de cómo se desarrolló, sino un pequeño resumen. MAUL está desarrollada en Python, pero también está desarrollada en otros lenguajes, ya que se integra esta librería que se usa para procesar ontologías que existe desde hace 30 años. Entonces esa librería está implementada en Java, por lo cual hay una interfaz entre Python y Java que también nos ha permitido integrar a otros lenguajes como Groovy o Scala. Y bueno, Maul se encuentra bajo la licencia BSD 3. Por el momento está disponible como está en fase de prueba, está en PyPy como Maulborg. También ya en las próximas semanas estará disponible en Conda. Y el código fuente pues lo pueden encontrar en este link si alguien está interesado. Las personas que hemos participado de este proyecto soy principalmente yo, Fernando Chapa, luego también Maksat Kulmanov, quien es postdoc en nuestro grupo, y también nuestro supervisor, el profesor Robert Hundorf. Bueno, esto es, la verdad, el final de mi charla. La verdad agradezco nuevamente por el espacio. Me sentí muy feliz de cuando me aceptaron la charla porque me daba mucha ilusión poder presentar un poquito de lo que se trabaja. Aquí están mis correos electrónicos y mi número de teléfono por si alguien tiene preguntas sobre esto, le interesa, quizás quiere trabajar en algo sobre esto. Y también pues creo que sí me da el tiempo para hacer un poquito de publicidad. KAUST es una universidad en Arabia Saudita y todos los años recibe estudiantes de todo el mundo. Así que si alguien está interesado o estará interesado en el futuro en estudiar una maestría o un doctorado, pues puede aplicar. Aquí está la dirección web. Cualquier pregunta que tengan también me la pueden hacer a mí, preguntas del proceso de admisión o algo. Existen muchas carreras, no solo computación, hay física, química, geología y otras que no recuerdo el nombre. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y si hay alguna pregunta, pues con gusto puedo responder, si es que hay espacio para preguntas. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu ponencia. Realmente ha sido un tema bastante interesante y a continuación, como bien lo mencionaste, daremos paso a las preguntas realizadas por la audiencia. Preguntan, ¿cuál es el método para procesar ontologías o cuál método es el más recomendable para procesar ontologías? Bueno, ok. No hay un método, como decir, el mejor, porque depende también de lo que se quiera, de lo que se quiera capturar, de la información que se quiera capturar y también de los datos que se tenga. Entonces, por ejemplo, si se tiene muchos comentarios, si de las entidades, si en nuestro caso, las entidades, los conceptos, hay muchos comentarios que personas han hecho, comentarios textuales, pues en ese caso nos vendría bien usar métodos sintácticos porque se va a aprovechar mejor la información que se tiene, ya que los métodos, por ejemplo, basados en grafos o los semánticos, no van a tomar en cuenta estos comentarios. Pero si no se tiene y lo que se tiene son muchas relaciones, por ejemplo, de subclase o relaciones que puedan ser transferidas a grafo, pues quizás sea mejor usar métodos basados en grafos. Entonces, no hay en sí un método que sea mejor que otro. Lo que sí últimamente se hace es integrar varios de ellos. También por eso es una de las razones para crear MAUL, integrar métodos basados en grafos y al mismo tiempo integrar métodos sintácticos y también semánticos y usar las representaciones que cada uno de esos métodos van a generar para generar una mega representación y eso pasarlo a través de una red neuronal o
o sí, una red neuronal por lo general. Entonces, como no se sabe, pues a ciencia cierta cuál va a ser mejor, también una de las soluciones ha sido integrar muchos de ellos en un super modelo muy grande. Interesante, Fernando. De nuevo te agradecemos por dar respuesta a la pregunta planteada y reiteramos nuestra felicitación hacia tu presentación. Esperamos nos acompañes en eventos futuros y te invitamos a que nos cuentes más con respecto a tu ponencia en nuestros canales de Telegram, donde nos encuentras como Flisol-Loja y Loxa Libre. Muchísimas gracias. Ya, invitamos a nuestra audiencia a ser parte del Flisol Loja 2022 de manera presencial, donde tendremos un CTF, Capture Tablar, cargado de retos, premios y sorpresas. Sé parte de esta aventura y rompe el sistema. Te puedes registrar en duplas en ctf.flisol.es.